Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago. Hoy es martes 18 de abril del año 2023 y el 6 de abril de 1943 se publicó en inglés la primera edición del libro Le Petit Prince, El Principito o El Pequeño Príncipe. Un libro muy personal de Antoine de Saint-Exupéry, que lo escribió a petición de un editor en Nueva York. Él se lo pidió y él decidió él mismo ilustrarlo, afortunadamente, porque no le gustaban, no le satisficieron las ilustraciones de otros ilustradores. Recién en el año 1946 la editorial Gallimard lo publicaba en francés después de la guerra, pero Antoine de Saint-Exupéry ya había desaparecido en el mar, derribado por un avión alemán, después de haber insistido mucho en ir en misión. Este libro, al parecer, es un libro escrito en un momento de profunda depresión, de profunda tristeza o de angustia de Antoine de Saint-Exupéry. Tengo aquí en mis manos y encontré, buscando por ahí en la biblioteca, un libro que se llama Escritos de Guerra, de Antoine de Saint-Exupéry, desde el año 39 a 1944. Es muy interesante porque uno va conociendo a un Antoine de Saint-Exupéry mucho más personal, más íntimo. Y quiero leerle un párrafo que creo que es bien ilustrativo y da luces sobre por qué escribió Antoine de Saint-Exupéry un libro que era distinto a la mayoría de sus libros. Había escrito Piloto de Guerra, había escrito Tierra de Hombres, que fue un libro que tuvo un éxito trepidante, y de pronto aparece con este libro y muchos lectores de Francia o del círculo intelectual empezaron a decir, pero ¿qué le pasó a Saint-Exupéry que escribió una fábula infantil tan escasa de valor? Bueno, este es uno de los libros más leídos y traducidos probablemente de la historia. Y Saint-Exupéry escribía en diciembre de 1943: no puedo soportar esta época, no puedo más. Todo se ha agravado. Hay noche en la cabeza y frío en el corazón. Todo es mediocre, todo es insípido. Y sobre todo les reprocho una cosa: de no fundar la alegría, de no solicitar los dones, de no sacar nada de los seres humanos. El censor siniestro de un mal colegio. Eso es lo que ellos han aportado. Ellos están en mí como una enfermedad. Es muy extraño. Jamás había estado tan solo en el mundo. Tengo como una tristeza inconsolable. Es bien impresionante este escrito íntimo de Saint-Exupéry, escrito en 1943. Yo cuando lo leí la primera vez, no pensaba que un hombre de acción, entusiasta con la aviación, que recorría el mundo, que había ido al Sahara, que se enamoró del Sahara, que había escrito este libro, El Principito, podía estar en un estado de depresión y de tristeza tan grande. Bueno, eso es el Saint-Exupéry íntimo. Y bueno, en unas semanas más vamos a celebrar el aniversario 80 de la publicación del libro El Principito. Y en el Mercurio, el día sábado 15 de abril, abrí y me encontré con una estupenda columna de Santiago Orrego, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica, doctor en filosofía de la Universidad de Navarra, con especialidad en filosofía medieval, renacentista, particularmente escolástica española. Y quiero leer el comienzo de la columna que escribió Santiago Orrego sobre los 80 años del Principito, y el título es Serenidad para tiempos de angustia. Se cumplen 80 años de la publicación del Principito
de Antoine de Saint-Exupéry, el libro más traducido después de la Biblia, vertido a más de 300 idiomas. ¿A qué viene traer a colación este libro de fantasía, de planetas y animales en el momento de desazón que vivimos? Muchas razones podrán darse para mostrar que nuestra situación lo hace más necesario que nunca. Así lo fue para su autor, que lo escribió en un momento de extrema angustia contra lo que podría imaginarse, que era algo de lo que estaba diciendo yo recién a propósito del diario. Santiago, un gusto de tenerte aquí en el jardín y caminar esta tarde contigo conversando Igualmente, sobre el Principito. igualmente, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Siempre es bueno conversar con alguien con quien uno comparte intereses. ¿Eh? De Muy todas bien. maneras, Santiago, lo primero que quiero preguntarte es, a propósito, bueno, aprovechando que eres un doctor en filosofía, Martin Heidegger, le leí por ahí que había dicho cuando apareció el Principito que este era el libro más existencialista de todos, y que si alguien quería buscar una pista del existencialismo lo podía encontrar en el Principito. ¿Qué piensas tú de esa afirmación? Mira, la verdad es que no la conocía para nada, no la conocía. A ver, me parece que no hay nada más verdadero que se pueda decir acerca de eso. Eh, Mira, por distintas razones, ¿eh? Y es que al pensar un poco, claro, me invitaste, dije, bueno, hay que decir alguna cosa inteligente, ¿no? Por favor. Acuérdate que un paseo tranquilo por el jardín, relajado. Tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, y después dije, a ver, espera un poco. Al leerlo no se me ocurrió nada especialmente inteligente, ¿no? Pero sí me queda claro que es un libro en el cual que le hace bien a uno. Es un libro en el cual no se demora, uno entra, es un libro que te enamora, es un libro que te hace bien, que es un poco lo que intentaba marcar en la columna, ¿no? Y bueno, y también pensaba un poco por qué, digamos, ¿no? Y tiene que ver un poco dándole vueltas ahí. Dice, mira, es que en cierta forma los temas que él instala, las verdades, llamémoslas así, que pone sobre el tapete, sí, son incluso clichés, son muy repetidas, del hombre rico que acumula riqueza, que finalmente nunca la gasta porque está muy ocupado en eso, de, en fin, la prisa de los hombres que corren y no saben a dónde van, todas estas cosas, uno dice, sí, todo el mundo las sabe ya, todo el mundo las ha oído, en fin, el valor de la amistad, la belleza, pero el libro tiene la virtud de que es capaz de hacer de verdades que todo el mundo ha oído de una u otra forma, que todo el mundo sabe que son verdaderas de una u otra forma, nadie las discutiría, ni siquiera el hombre rico que pasa contando plata y pierde su tiempo en eso, nadie las discutiría. Sin embargo, les da una luz distinta y, como digo, hace que te demores en ellas, que les encuentres verdad, que las sientas como profundamente verdaderas y sin demasiado rollo, ¿no? Son verdades desnudas acerca de la situación del ser humano, y punto, ¿no? Eso, ¿no? En fin, es lo que se me ocurre decir a propósito de esa frase de Heidegger. Desnuda al ser humano, lo pone frente a lo más ridículo de sí mismo, frente a lo más importante, de manera neta, inmediata, luminosa y con una creando gran belleza, es eso, ¿no? Las hace reales, las hace de alguna forma más reales que antes, a fuerza de darles esa belleza inusitada en un personaje concreto, ¿no? Es lo que podría decir, digamos. Santiago, tú afirmas ahí al comienzo de tu columna que muchas razones podrían darse para mostrar que nuestra situación, o sea, me imagino la del hombre contemporáneo, la actual, lo hace más necesario que nunca. ¿En qué sentido crees tú que el Principito es más necesario hoy que nunca? A ver, si uno mira esa especie de descripción crítica esencial del mundo adulto, uno podría decir está más exacerbada que nunca, efectivamente, ¿no? Está más exacerbada que nunca, ¿no? Pienso yo, puede que esté equivocado, a lo mejor como lo sentiría una persona en medio de la Segunda Guerra Mundial, bueno, sería todavía algo más brutal, ¿no? Entonces, si te fijas, lo que va ilustrando en cada uno de los personajes que va visitando en los planetas, al final prácticamente todo es el trabajo en medios, ¿sí? Que terminan volviéndose autorreferentes y que nunca llegan a su objetivo. Entonces, un ejemplo que se puede poner, digamos, el del geógrafo, que me gusta mucho, ¿no?
está muy ocupado haciendo mapas y que nunca puede ir a visitar el lugar que supuestamente está cartografiando. Bueno, ¿eso qué es? Eso es hacer una representación, ¿m? Que supuestamente es un medio para poder aproximarse a conocer mejor algo, y que sin embargo queda replegada sobre sí misma. Es una representación que se hace en función de una representación y que desprecia lo representado. Bien, entonces creo que hay mucho de eso en la forma en la cual actualmente nos comportamos. Pensamos mucho las cosas, hacemos muchos símbolos, damos mucha información sobre todo, lanzamos muchas frases supuestamente sabias, incluso profundas, interesantes, pero finalmente el demorarse en la realidad, en la vida, que supuestamente todo eso intenta captar, bueno, es el paso que nunca termina por darse, ¿no? En fin, ahí siguiendo con esa imagen que me gustó mucho, el geógrafo dice, no, me interesa lo permanente, ¿sí? Pero el mundo es vivo, es cambiante, ¿no? Me interesa, en fin, otros puntos de la idea podría desarrollar, pero por ahora me quedo en eso, ¿no? La enorme prisa, la angustia. Vivimos muchos angustiados, basta con abrir el diario, uno dice la angustia por la delincuencia, por el temor, por la falta de plata a fin de mes, se menciona cada vez menos, pero es así, ¿no? La sensación de precariedad permanente, que en parte es exacerbada por los medios, tiene un fundamento real importante, pero también es exacerbada. Entonces, frente a eso uno dice, bueno, ¿qué hay que hacer? En fin. Bueno, como tú decías, el libro lo escribe Saint-Exupéry en un momento de crisis colosal, una Sí. Francia que había decretado el armisticio, que había, en el fondo, que había abdicado. Para él, que era un luchador, eso era un acto de humillación. Él, de alguna manera, se exilia en Estados Unidos, en Nueva York, con su mujer, con Consuelo. Y bueno, pero siempre él, la mujer tenía medios económicos, entiendo que él vivía también de los derechos de autor, que eran mejores en esa época y de otras cosas, pero él estaba con esta desazoña angustia que acabamos de comentar, que tú mismo comentaste en tu columna y que está en el diario de vida que yo leí, y siempre pensaba en sus amigos, en sus contemporáneos, la gente, los franceses que estaban en ese momento en medio de la ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú afirmas en la columna que, bueno, primero afirmas que este no es un libro para niños. Creo que eso es bueno especificarlo. Porque hay una confusión, por lo menos mucha gente, quien lo ha leído en profundidad sabe que no solo es un libro para niños. Pero además, en realidad tú dices, o mejor, es un libro para el niño que fuimos. Eso me gustaría que lo ahondáramos un poco, Santiago. A ver, vamos a ver. Yo creo que biográficamente siempre hay una línea de continuidad. Eso está claro, con fracturas más, fracturas menos. Pero las valoraciones iniciales, las experiencias iniciales, dejan marca, por decirlo así. Nunca se van del todo, y todo lo demás que viene apareciendo, pienso yo, son prolongaciones, reacciones, desde eso que era lo más nuclear y lo más inicial, como cuando uno empieza a formar ya sus primeras identidades, aparece un poco cierta capacidad, la memoria, las primeras memorias, depende de quién. A mí me dicen que tengo memorias de los 3 años, otros serán 4, 5, no lo sé. Y de alguna forma sobre eso se va construyendo lo que viene después, y muchas veces son capas que van, como digo ahí, uso la metáfora, que lo van recubriendo a uno, pero es como si uno fuese siempre un niño que está mirando desde dentro, por una ventana que está más o menos empañada, y pienso que ese recubrimiento tiene que ver también con lo que te mencionaba hace un momento, en que uno empieza a buscar medios para proteger lo más valioso, para recrear lo que uno sintió como más valioso en torno a amistad, familia, lugares, belleza, etcétera, incluso para asegurarlo para los que uno quiere. Bien, y en ese bregar, justamente por la dificultad, etcétera, bueno, uno se empieza a convertir en un perseguidor de medios que nunca llegan a empalmar con aquello que en el fondo uno sigue amando, uno sigue queriendo, sobre todo si ha tenido, y esto no hay que darlo por sentado en ningún caso, una infancia, ni siquiera digo feliz, una infancia con cariño. Entonces esa es un poco a lo que voy apuntando, digamos. Cuando uno lee este texto, uno dice, oye, es que es verdad, te hace ver de frente esto y, en fin, te obliga a demorarte, nuevamente digo, y mirarte adentro. Perdona que me tome la palabra tan largo, ¿no? Pero
mi reencuentro con el Principito tuvo que ver con un congreso en filosofía que se hizo acá hace años, cual se invitó a Tomás de Koenig. No sé si conoce esa historia, ¿no? 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 Bueno, es que hay una historia bien fundada, no digo que sea demostrativa, bien, bien fundada, que pone como punto de inspiración del Principito, siendo algo que va mucho más allá de esto, en un pequeño niño rubio, hijo de un filósofo canadiense, amigo de Saint-Exupéry. El filósofo se llama Charles de Koenig, que consiguió que invitaran a Saint-Exupéry ahí a Quebec para que pronunciara una conferencia. Entre paréntesis, él abogaba por la reconciliación de los franceses, ¿eh? Que estaban divididos entre quienes consideraban que sí, que era un mal menor el gobierno colaboracionista de Vichy, y quienes consideraban que había que seguir luchando hasta el final, los seguidores de Charles de Gaulle, ¿no? Él iba un poco por la reconciliación después, decir, mira, miremos para adelante, hay que reconstruir, esto es lo que hay que hacer. Bueno, fue allá, tuvo que quedarse varado, por decirlo así, en Quebec por un problema de visa, y se quedó ahí en la casa de su amigo Charles de Koenig. Bueno, había reuniones intelectuales, y parece que él se escabullía de los intelectuales, Saint-Exupéry, para ir con los niños. Y les armaba aviones de papel, etcétera, y había un pequeño niño rubio de 8 años que le hacía muchas preguntas, y aunque la mamá intentaba apartar a Saint-Exupéry de este pequeño niño de 8 años, no lo lograba mucho. Bueno, la cosa es que esta historia tiene bastante viso de ser cierta. Aparentemente Saint-Exupéry la confirmó por cartas a su amigo Charles, pero esas cartas se perdieron, así que la familia ha sido muy discreta respecto de jamás negarlo, pero tampoco confirmarlo así con tanta fuerza. Bueno, lo concreto es que a los pocos meses efectivamente apareció el Principito ahí en Nueva York. Y a este filósofo se le invitó a Chile, y en este congreso el tema que él iba a desarrollar era razón y fe. Perfecto, me pidieron a mí que lo comentara, etcétera, lo hice, y entonces dije, bueno, si es supuestamente el Principito, porque además así lo publicitaban, ¿no? Voy a volver a leer el Principito, y aparte leí una serie de artículos y textos de este pensador. Por ahí entré, y aunque tal vez no da el tiempo ahora para hacerlo, pero si a mí me dijeran cómo me gustaría que hubiese envejecido el Principito, te diría que daría en el clavo, ¿no? Daría en el clavo. Voy a leerte sus... Bueno, y una de las cosas que hizo hasta hace poco, lejos del perfil del filósofo erudito, académico, que también lo era, fue escribir junto con una periodista la cuestión de algo así como respuestas del Principito para el mundo de hoy. Él lo hizo. En una parte hace el ejercicio de escribirle una carta al niño que fuiste. Creo que eso es un ejercicio que puede ser muy duro, gozoso y triste. Escribir una carta al niño que fuiste. Bueno, se conecta mucho con lo que está haciendo Saint-Exupéry ahí constantemente en el Principito, y lo dice explícitamente, digamos. Esto está dirigido para el niño que fuiste y que de alguna forma sigue siendo. Te han crecido capas, pero estás ahí, ¿no? Eso es lo que hay que proteger. Oye, interesante, Santiago, muy, muy potente la historia que acabas de contar. Entonces, ¿tú conociste en el fondo al Principito? ¿Lo conociste en persona? A ver, mira, juguemos un poco. Es un poco arriesgado decirlo, porque además le preguntaban a este Thomas de Koenig, el pequeño niño rubio de esa época, si él dijo, mira, se limitaba a contar la historia, nunca lo desmiente del todo, y dice, esto fue lo que pasó. Y después él muy razonablemente dice, pero mira, el Principito es Antoine de Saint-Exupéry, no soy yo. Pero bueno, diría que envejeció muy bien el Principito, literalmente. Bueno, lo que ocurrió además ahí fue simpático, porque hice mi presentación, también sobre el tema Fe y Razón, fue muy criticada. ¿Ya? Fue muy criticada. Y después, a finalizar, bueno, se suponía que él también iba a decir algo, y no sé cómo explicarlo, con mucho cariño, con mucha modestia, dijo que, bueno, que ya casi todos habían hablado, entonces no tenía mucho que decir. Solo que sí, que tampoco estaba muy de acuerdo. Pues ese fue mi intercambio con el Principito en ese momento. Pero me domesticó bastante, con esa actitud así. Y este Tomás de Koenig está vivo, este Tomás de Koenig vive todavía, ¿no? Está vivo, tiene cerca de 90 años, 88 años.
así es que ahí si lo googlea y va a la Universidad de Laval, se parece todavía al personaje. Como te digo, no sé si es verdad, pero me gustaría que lo fuera. Desde luego. Habíamos dejado, bueno, muy entretenida la historia que contaste, pero habíamos hablado de este niño interior. Se ha hablado mucho el concepto del niño interior. Es un niño interior que aparece, la figura de Jesús es la figura de un niño, ¿no? Uh-huh. Ese Dios que se hace niño, por decirlo de alguna manera. En el Uh-huh. hinduismo también, Krishna cuando niño, en fin, o sea, hay varias apariciones, o sea, hay varias recurrencias de un símbolo de un niño interior en distintas Uh-huh. religiones y sabiduría. Sí. Y en este caso sería este principito. Ahora, ese símbolo, ¿cómo opera hoy, digamos? ¿Qué sentido y qué importancia puede tener hoy en el mundo de hoy? Ese mundo de que tiene angustia, que tiene desazón, incertidumbre. ¿Qué importancia Uh-huh. tiene el símbolo de ese niño hoy? De ese niño interior, quiero decir. Mira, vamos a ver, más que símbolo, el símbolo es una gran herramienta, ¿no? Muy importante. Más que símbolo, la importancia del símbolo es la importancia de volver a despertar eso, ¿no? Primero, evitar que se esconda tan rápidamente. Eso no solamente con el Principito, es decir, eh, a ver, vamos a ver, para que se vea un poco a qué estoy apuntando, ¿no? Aquí no soy muy partidario del gobierno, pero nobleza obliga. Cuando aparecía el presidente Boric, comentando que leía poesía, en fin, Violeta Parra, Gabriela Mistral, etcétera, cosa que me parece a mí muy, muy valiosa. Bueno, yo lo relacionaba con el momento en el cual él, contra todos sus compañeros, o casi todos, en fin, decidió firmar el Pacto por la Paz en noviembre del 2019. Recordarás ese momento, Cristian, ¿no? Perfectamente, sí. Sí. Entonces, digo, a ver, un lector de Gabriela Mistral, que es lector de verdad, que se ha demorado en eso, o de otras obras también podrían ser, digamos, aquí uno podría disparar en muchas direcciones, pero en este caso eso es lo que pensé. No se va a tragar tan fácilmente la idea de que sí, de que hay que permitir todo eso para derrocar un gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, como te digo ahí, nobleza obliga, y pienso que ese punto para mí ilustra algo de esto, ¿no? Dar esos momentos de pausa, que al final tienen que ser acompañados de belleza, porque si no, no penetran, no entran. Y tú hablabas de símbolo. Bueno, la gracia del símbolo, incluso los teóricos del símbolo lo ponen así, es que todo lo que podría ser muy verdadero, incluso demostrado con razonamientos abstractos, conceptos profundos, todo lo que tú quieras decir, no se hace en realidad, no se hacen apresables, sino es con una imagen sensible, que puede ser un personaje real, ¿no? Puede ser un evento real, en fin, pensemos lo que es un poco belicosamente, Arturo Prat para Chile, es un símbolo, ¿no? Lo que es el símbolo por excelencia en Occidente, que es la cruz. Y en este caso, el Principito es efectivamente un símbolo poderosísimo que se ha instalado en las culturas más distantes, como te comentaba ahí, texto vertido a más de 300 idiomas, ¿no? En el cual efectivamente esto se encarna. Y más que no solamente en un dibujo, que es muy importante que fuese un buen dibujo, como el que él hizo. Bueno, ahí se encarna todo eso, y si vas al texto, todas estas verdades son como inseparables de la imagen misma, de la conversación íntima, del ritmo que le imprime a esto. Entonces, diría que básicamente eso, la locura, el frenesí, en fin, solamente se detienen en la medida en que uno dice, esto es una creación del mundo adulto, que se invalida en la medida en que bloquea el acceso a eso que era lo más originario, ¿no? Es verdad, creo que se exagera a veces la idea de la pureza del niño, la verdad que hay en el niño, etcétera, pero hay un núcleo de verdad ahí que me parece absolutamente indudable, ¿no? Estoy conversando con Santiago Rego, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica, doctor en filosofía, que publicara
una columna el día sábado en el Mercurio sobre los 80 años del Principito, Serenidad para tiempos de angustia. También afirmas al final, Santiago, algo que me pareció muy interesante. Bueno, quien le escribe a su amigo León Bert, quien estaba solo y pasaba hambre, frío, ¿no? Y tú dices, el Principito podría decirse, la carta de un rehén. Él había escrito el libro Lettre à un otage, Carta a un rehén. Y afirmas a reglón seguido, y todos somos rehenes de algo. Y esa idea me gustaría que la ahondaras un poco, y en relación al Principito. A ver, ya mira, pensando también en el mundo, en lo que vamos a llamar el mundo adulto, ¿no? O sea, que el Principito con su idea nuclear no lo invalida en ningún caso. Lo invalida en la medida en que se convierte en esa búsqueda de los medios por los medios, del frenesí, de la prisa. No se invalida en la medida en que se logra conectar siempre con eso que sería por sí mismo valioso, la amistad, básicamente, el convertir a otros en algo único, ser único de alguna forma para otro. Pero el mundo adulto inevitablemente te introduce en ciertas ataduras, de las cuales no te puedes librar, por más que quisieras, ¿no? Por más que alguien quisiese mantenerse en un estado de idealidad, de pureza interior, de estar siempre, en fin, en esto que es tan engañoso y tan dañino, además, de querer estar siempre en un estado de plenitud, en fin, eso es inevitable, y todos estamos de una forma o de otra en algo que sentimos que nos aprieta, que nos aprisiona, que finalmente yo creo que tiene su sentido. Todo finalmente es rescatable, pero hay que saber cómo vivir en esa prisión, ¿no? En ese cautiverio de la Francia ocupada. Todos estamos de alguna forma en ese cautiverio de, en fin, a lo mejor una vida familiar nada satisfactoria, poco satisfactoria, en el cautiverio de la casa con rejas en una población ocupada por el narcotráfico. O sea, se pueden poner cosas tremendamente gráficas. Todos somos rehenes de algo, en ese sentido. Más metafórico, menos metafórico, cada vez menos metafórico. Y entonces un libro como este efectivamente te pone en la perspectiva de decir que incluso ahí, bueno, estas cosas esenciales se pueden rescatar. Y una cosa un poco más personal, hace un tiempo, después lo conecté con el Principito. Bueno, todos tenemos ahí estrecheces económicas hoy en día, en fin, y nos gustaría viajar, hacer muchas cosas, etcétera. Y de pronto eso también te engancha, te hace un poco prisionero sin que te des cuenta. Bueno, estábamos con mi señora con nuestra cerveza habitual ahí en la terraza de todas las noches, y oíamos a los niños reírse mucho, en fin, en ese momento no estaban peleando, estaban bromeando, etcétera. Y nos miramos y dijimos, de esto se trata. De esto se trata. Y si eso es acá, en Punta Cana, es en fin, donde sea, se trata de esto y punto. Y no es mucho más que eso, ¿no? Así que ahí estaba nuestro zorro, nuestra rosa, no voy a decir que en el zorro, que en la rosa, pero de alguna forma eso, se trata de esto y nada más que esto, ¿no? Lo que tú decías, que tal vez el libro que él escribe yo creo que este libro fue casi una terapia para su momento de angustia. La escritura es terapéutica de todas maneras, pero este libro fue escrito para salir de ese estado de angustia y para liberarse de la sensación que él sentía que él estaba prisionero. Fíjate que en el diario escribe unas líneas más adelante del texto que leí antes: yo digo que el muro se engrosa, o sea, el muro se hace cada vez más sólido. Yo digo que el odio por todas partes se condensa. Pero yo también digo que no soportaré más la pérdida del sol. Vine acá a encerrarme en una trampa, dice Antoine de Saint-Exupéry en su... Estoy traduciendo francés, por eso que no es tan fluido. No, o sea, está muy fluido. ¿Pero eso lo escribe en Estados Unidos en ese momento? Lo escribe en Estados Unidos. En los momentos previos, en el momento mismo el proceso de escritura probablemente del Principito. Sí. Yo te quiero agradecer, Santiago, esta visita que me has hecho a mi jardín, donde también hay una rosa, por ahí hay una zorra escondida y también un pequeño Principito que no se ve, pero que está ahí, porque lo esencial es invisible a los ojos. Muchas gracias por esta grata conversación
de homenaje, de recuerdo de este libro que nos toca a todos, que más que darnos una explicación filosófica, como tú dices, al final, no es para explicar al ser humano, es un libro para descubrirse como ser humano. Eso no es menor, para nada. Así que gracias por habernos recordado eso en tu columna, Santiago. Muy bien, muchas gracias a ti. Espero que haya más ocasiones para conversar. Pero de todas maneras, después podemos hablar algún día de filosofía medieval y renacentista. Buscaremos un tema, una excusa para caminar por el jardín de nuevo. Bien, muy bien. Un gusto, Santiago. Te mando un abrazo grande. A todos ustedes los saludos también. Les recuerdo que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y también con la cultura al interior de la empresa, y Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos con los profesores de Chile. Y para quienes me han escrito preguntándome cómo hago para entrar en su taller, les digo que el taller Viaje a la Palabra, hay una página que es viajealapalabra.cl, un taller que tiene harto que ver con lo que hemos conversado aquí con Santiago, que tiene que ver con literatura y palabra poética, que de alguna manera nos humaniza más. A quien se interese, entre a la página viajealapalabra.cl. Nosotros nos encontramos nuevamente aquí mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana. Muy bien, muchas gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.